Muy buenas noches, estimados maestrantes. Mil disculpas por el fallo técnico que ocurrió aquí en mi equipo. Bueno, en el día de hoy voy a darles lo que es la tutoría del día jueves, donde íbamos a continuar conversando acerca de la discapacidad motriz y las estrategias que se ven a aplicar en clases. En el día de mañana vamos a solventar algunas dudas que tengan con lo que es la evaluación, con los talleres y bueno, también a compartir con las patologías que se les dividieron cada una de las estrategias que fueron diseñadas. Partiendo de allí, vamos a, vamos a ver, ok. Hablar entonces un poco sobre esa discapacidad física o motriz. El objetivo de esta clase es generar estrategias para trabajar la discapacidad física en el aula. Recordamos que hablamos de la clasificación de la discapacidad motora, ¿sí? Y que la íbamos a clasificar según la etiología y según el momento de la aparición. Según la etiología, teníamos que podían ser de origen genético o congénito, como teníamos las distrofias musculares, y a nivel infeccioso, como era la poliomielitis. Asimismo, teníamos, según el momento de la aparición, si era prenatal o perinatal, hablamos también de lo que era la espina bífida y la parálisis cerebral. Se recuerdan que había lesiones donde se ve afectado lo que es el sistema nervioso central y el sistema musculoesquelético. Hablamos de lo que fue la meningocele y la mielinomeningocele, ¿sí? Y también que hay discapacidades motoras que pueden darse a través de accidentes y traumatismos, ya que eso sería posterior al nacimiento, como un traumatismo craneal, una parálisis cerebral que también se puede dar por algún accidente o traumatismo. Y también hay de orígenes desconocidos, como puede ser algún tipo de tumoración. Las postnatales teníamos los traumatismos vertebrales y también conversamos en la tutoría pasada sobre lo que era el grado de afectación y la localización, que podía ser una monoplegia, hemiplegia, paraplegia, diplegia o tetraplegia. Y también, de acuerdo a los miembros que se veían afectados, que estaban las paresias, como la monoparesia, hemiparesia, paraparesia y tetraparesia. Teníamos lo que les decía anteriormente, según el nivel de daño, si era a nivel del sistema nervioso central o con la afectación del sistema nervioso central, que había afectación cerebral, como era la parálisis, la afectación espinal y los defectos del tubo neural. También teníamos afectación del sistema nervioso periférico, la miastenia grave es una de las patologías, y la afectación muscular y osteoarticular. Ahí teníamos las distrofias musculares y las lesiones osteoarticulares. A ver, entonces, cuando tenemos un niño con alguna discapacidad a nivel motriz, se deben tomar algunos aspectos en cuenta. En la discapacidad motriz o también en las enfermedades crónicas que nos van a ocasionar una discapacidad motriz. Por ejemplo, debemos conocer lo que son los factores causales o etiológicos que ocasionaron esa discapacidad. Entonces, si estamos en el campo de la docencia, sí es necesario hacer una anamnesis para saber cuáles son los antecedentes de este niño. La evolución
de su patología. El pronóstico. ¿Qué pronóstico tenemos con esa patología que está padeciendo el niño? El tratamiento que está siguiendo y los objetivos esperados en lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablamos de la evolución, necesitamos saber si ese niño o esa niña, ese adolescente ha avanzado, su enfermedad está siendo degenerativa o hay algún tipo de avances. Y es bien importante dentro de ese pronóstico conocer también em, el área médica, cómo está clínicamente ese niño. Si hay un buen pronóstico, si es el pronóstico favorable o desfavorable. Con respecto a los tratamientos, saber qué es lo que está cumpliendo ese niño. Si es necesario incluso como docente saber si en algún rato él debe tomar alguna medicación, sobre todo en las enfermedades crónicas, porque debemos también estar al tanto de ello. Hay niños que, por ejemplo, ellos ya aprenden a tomarse la medicación, pero sí como docentes hay que estar vigilantes de ello. Y plantearnos objetivos. ¿Qué queremos lograr con ese niño, con esa niña que tiene discapacidad motriz? En todos los casos no es igual. O sea, vamos a hacer algunas adaptaciones curriculares que, aunque el niño tenga dos niños con una discapacidad motriz, puede ser que las adaptaciones de uno no le sirvan al otro. Entonces ahí también tenemos que tomar en cuenta la intervención educativa. Asimismo, esto va a depender, los objetivos que nos planteemos a nivel del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuánta afectación intelectual tiene mi estudiante? En el caso de las parálisis cerebral, está comprometido en muchos casos el área intelectual y el área motriz. Entonces, allí hay que hacer otro tipo de adaptaciones curriculares. También es importante saber que dentro de la evolución de la discapacidad motriz, tenemos que desde los 0 a los 3 años es importante hacer lo que es la estimulación temprana. Claro, aquí se maneja que de 0 a 5 años se puede dar una estimulación temprana, sin embargo, los años ideales serían desde los 0 a los 3 años, donde posteriormente, cuando él ya entra a los 5 años, más o menos, a partir de los 4 o 5 años, va a recibir otro tipo de rehabilitación, puede ser la fisioterapia. Y esto aunado a lo que es el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, todo lo que se trabaja a nivel de educación inicial, la estimulación del lenguaje, la motricidad, lo que es las habilidades sociales, ¿sí? Para luego pasar a lo que es la educación general básica, que entre los 6 y los 15 años puede ser un poco más, donde se centra el aprendizaje del niño en la adquisición de los conocimientos académicos, sin dejar lo que es la fisioterapia y lo que son las habilidades sociales y el desarrollo social. Una de las cosas que también debemos tomar en cuenta es que cuando tenemos un niño con una discapacidad a nivel motriz, para los demás niños es bastante curioso, bastante llamativo. Entonces, como docentes, como psicólogos, tenemos que tener mm, siempre una estrategia para poder, desde la sinceridad, desde la empatía, poder hacer entender a esos compañeritos de nuestro niño con necesidades educativas especiales que hay diferencias,
que que debemos respetar la diversidad y que simplemente tiene una condición diferente, porque ellos siempre les llama la atención cuando tienen, por ejemplo, una prótesis o cuando están en silla de ruedas o tienen algún otro dispositivo que debe llevar consigo. Entonces, los niños son bastante curiosos en ese sentido y nuestra intervención debe también entrar en ese panorama, ¿ya? Para, para realizar estrategias donde trabajemos sensibilización, comprensión de las diferencias y no es solamente el proceso y la adaptación con el niño que tenemos con alguna discapacidad. Tenemos también algunas estrategias que se pueden implementar en el aula. Pero más allá de todo esto, siempre, como yo les decía en la otra tutoría, el niño con una discapacidad motriz necesita esos vínculos afectivos que le proporcionen el sentido de pertenencia, que él se pueda sentir parte de un grupo, que se sienta seguro, que se sienta protegido. El poder socializar con otros niños y con otras niñas de su edad. Que se reconozcan también sus capacidades, que él puede hacer cosas, que las puede hacer de forma diferente y no solamente centrarnos en lo que son sus limitaciones. Es por ello que debemos nosotros, también en el taller que se les pidió, fomentar una estrategia donde él pueda desarrollar sus habilidades sociales desde la parte lúdica. También compartir con adultos que establezcan límites, lo que va a favorecer el aprendizaje para vivir en sociedad. Muchas veces cuando se tiene un niño con discapacidad tendemos al paternalismo, ¿sí? A sobreproteger. Entonces no estamos dando herramientas para la vida, para la autonomía y la independencia de ese niño y de esa niña. Y sobre todo en la discapacidad motriz, necesitamos lograr que haya la mayor funcionabilidad posible. Igualmente, a veces los niños copian el modelo del docente y tienden, cuando tenemos un niño con discapacidad en el aula, todos a protegerlo. Entonces, sí podemos crear ese vínculo empático, pero también debemos poner límites, también moldear esa conducta para que él no se sienta el pobrecito, el que no puede hacer y el que todos deben ayudar. Debemos aprender como adultos, como docentes, a hacer buena escucha, donde pueda él drenar sus emociones, manejar sus emociones, afrontar peligros y que se relacione mejor con el medio. Lógicamente, aquí hablamos mucho de la actitud del docente hacia ello, pero también todo lo que son la intervención en la discapacidad motriz tiene también mucho que ver con lo que es el espacio físico. Las barreras arquitectónicas se deben eliminar. De preferencia, donde el aula debe estar ubicado siempre en la planta baja. En el caso de que haya, que sean estas instituciones que son bastante grandes y hay varios pisos, esto se debe siempre tomar en cuenta que si tenemos algún estudiante con alguna discapacidad motriz, debe estar en las aulas de planta baja. Siempre deberían los baños ofrecer cierta autonomía para que el estudiante pudiera ir de una forma cómoda y el mobiliario debe estar a su alcance. Lastimosamente no existe mucha accesibilidad en este sentido,
Por lo general nos vamos a encontrar pupitres o mesas que tienen el mismo, o sea, son estandarizadas, no el mismo tamaño para todos. Y estas son cosas políticas que se deberían cambiar para mejorar una inclusión. Claro, nos podemos encontrar con esta facilidad en cuanto al mobiliario cuando, por ejemplo, sobre todo en algunas escuelitas particulares que se pueden tomar en cuenta eso. Es necesario también utilizar sistemas aumentativos de la comunicación. Por ejemplo, si al estudiante le cuesta em, escribir, podemos valernos de un computador para que él pueda eh, tomar nota de sus clases. Se puede, o sea, todo es válido como adaptación curricular para lograr una prosecución académica óptima en estos estudiantes. Siempre debemos ofrecer que se maximice todo lo que es el desarrollo de sus habilidades. Si es necesario, tenemos que dar refuerzo académico o grupal. Debemos aportar diversos materiales, brindarle la oportunidad que puede elegir alguna actividad donde él se sienta más cómodo, no facilitar ni quitar, sino dar opciones. También incrementar y motivar lo que es el trabajo cooperativo y involucrarlos en actividades también y experiencias físicas, en bailes, tanto espontáneos como planificadas previamente. El Ministerio de Educación también ofrece en el Ecuador una guía, un manual de estrategias que se pueden implementar de acuerdo a la necesidad educativa especial asociada o no a una discapacidad. Y nos hablan sobre que la institución debe tener las adaptaciones de acceso necesarias que permitan al estudiante llegar a todos los servicios, biblioteca, cancha, servicios higiénicos, participar en todas las actividades. Ubicar al niño en una silla y mesas apropiadas y cómodas para lograr una postura correcta. Promover o sugerir cambios de posición. Utilizar técnicas de relajación corporal donde podemos incluso trabajarlo en grupo, propiciar el uso de la computadora, lo que hablaba de los sistemas aumentativos. Y hay un instrumento que es una técnica como el unicornio, que es un cintillo con un punzón adaptado, que ese también puede ayudar a algunas actividades, sobre todo en, en educación inicial. Utilizar herramientas alternativas para ellos para los estudiantes que presenten dificultad en su lenguaje expresivo. Por ejemplo, el tablero de comunicación. Algunos estudiantes con discapacidad motriz pueden estar asociados a algún trastorno del lenguaje. Los lápices gruesos pueden ser triangulares para que ellos se les facilite también lo que es el agarre. Utilizar diferentes metodologías considerando los estilos de aprendizaje. Proveer diferentes tiempos adicionales para que termine con la tarea propuesta y favorecer el desarrollo de aprendizajes vivenciales y significativos. Hablar de frente y a la altura de los ojos para garantizar que entendió la instrucción y que la puede realizar. Presentar algunas tareas en plano vertical y en los casos que tenga reducido el campo visual. Presentar las tareas con mayor frecuencia del lado contrario que tiende a inclinarse y presentar láminas con dibujos esquemáticos con pocos elementos y en orden. Entonces, como les decía, hay que tener diferentes perspectivas de intervención. No verlo, o sea, aunque se vean limitadas por alguna discapacidad asociada, debemos también tener en cuenta qué puede lograr mi niño, mi niña que tengo en el aula de clase con alguna discapacidad a nivel motriz. Entonces, como siempre decimos, y sobre todo los docentes,
que, que somos inclusivos, debemos trabajar con base en las potencialidades. Y recuerden que siempre el niño que llega al aula regular, a la escuela regular, em, va a, va a tener diferentes habilidades que sí va a poder desarrollar. El propósito y de las iniciativas de intervención educativa siempre va a ser motivar las expresiones motoras del niño y fomentar su capacidad funcional, la independencia, la autonomía y que logre el mayor número de tareas y la adaptación motora al contexto. Es por eso esta clase, esta tutoría iba a partir desde este repaso de cómo surgen la discapacidad motriz desde el momento que surge, desde el origen de cómo surgen, para como docentes plantearnos diferentes estrategias. Desde acá, en el día de mañana, porque vamos a hacer lo que es muy brevemente, lo que vamos a conversar sobre las patologías que pueden ocasionar una discapacidad motriz. La parálisis cerebral, las lesiones medulares, amputaciones traumáticas, malformaciones congénitas, miopatías, diabetes o enfermedades catastróficas, cardiopatías, epilepsia y la poliomielitis. Y en esos mismos grupos, recuerden que iban a elaborar una propuesta de actividades para estos estudiantes que tuvieran parálisis cerebral, lesiones medulares o algunas enfermedades físico-orgánicas. Bueno, este taller no estamos obligados a subirlo a la plataforma, sin embargo, sí a algunas personas que no podían estar hoy, les hice la acotación que podían subirlo hasta el día martes. El objetivo de los talleres es saber que se está comprendiendo la información, ¿sí? Y que estamos manejándola de una forma oportuna. Asimismo, vamos a ver qué estrategias desde su experiencia profesional han diseñado para los diferentes planteamientos que nos hemos creado. De esta manera, nuestra tutoría en el día de hoy iba a ser este feedback entre la información teórica y la práctica de ustedes aplicando esta información. Buenas noches y en el día de mañana espero nos podamos conectar y podamos compartir el conocimiento y las dudas que tienen. Buenas noches, estimados maestrantes.